Salir de casa y subir al transporte siempre significa un riesgo. Todos los operadores y concesionarios de transporte público están obligados a contar con un seguro para atender a las víctimas de un eventual accidente. Pero ¿qué pasa cuando en realidad ocurren? ¿Cuál es la respuesta de las aseguradoras? ¿Cuánto tiempo y a qué tiene derecho un pasajero transeúnte que resulta lesionado? Este trabajo incluye datos de los accidentes por tipo de transporte y el costo promedio de los mismos. Son los derechos que amparan su seguridad de viajero. Llegar a una parada, a una esquina. Estirar la mano es el gesto que indica una petición de servicio. El microbús, autobús, taxi o combi se detiene. Para entrar al metro es necesario comprar un boleto o recargar una tarjeta. Abordas el convoy, lo mismo en el metrobús. El viaje a la escuela, el trabajo, para visitar a los parientes o realizar las compras de la semana ha comenzado. En teoría, los operadores de esas unidades están capacitados para manejar prudentemente y se supone que los pasajeros cuentan con el seguro de viajero. Segura, manejan horrible. ¿Sí? Los frenones que se dan. Microbús es un asco, es un desastre, pero completo desastre. Tengo conocidos que se han accidentado precisamente por la falta de pericia, por la falta de cultura vial, ¿no? O de saber conducir un vehículo con este grado de responsabilidad que implica. Pues no, la verdad está muy bajo, ¿no? Su capacidad para saber operar, ¿no? Que yo venía medio durmiendo y cuando sentí estaba en el piso, pero fue porque el chofer iba bien locote, iba manejando muy recio. Los operadores de microbús son considerados por los usuarios como los más riesgosos al frente de un volante de un vehículo para pasajeros. Pero en todos los sistemas de transporte existen riesgos. 4 de mayo 2015. 2 convoys del sistema de transporte colectivo Metro se impactan en la estación Oceanía. 17 personas resultaron heridas. El percance fue atribuido a un error humano. El operador ignoró una alerta de marcha de seguridad por lluvia y no pudo frenar a tiempo. Cuando el tren que avanzaba enfrente tuvo que detenerse por un obstáculo en el camino. El percance es citado como el tercer incidente de este tipo en 45 años de historia del metro. Solicitud de acceso a la información pública, folio 032 50 000 63 115. Se pidieron los datos de los accidentes de los últimos años de este sistema de transporte público. Solo se detallaron los ocurridos en 2013 y 2014. En total, fueron 10 los percances registrados y un pago en indemnizaciones por 1.211.019 pesos con 50 centavos. Destaca un pago registrado el 3 de abril de 2014 por 1 millón de pesos. La información no detalló a qué percance se refiere ese pago. También se incluyeron los accidentes y pagos de 2015 hasta el mes de mayo, cuando se contabilizaban 6 accidentes. El de mayor costo, con fecha de registro del 9 de enero de 2015, por un monto de 31.080 pesos. Sin embargo, entre las fechas enlistadas no se incluyó la del choque del 4 de mayo, ni los montos de indemnización para los afectados. Mi hijo se llamaba Irving Ruy Díaz Granados, tenía 22 años. Él era estudiante, estudiaba la licenciatura de diseño de videojuegos y era lo que él estaba desarrollando hasta que falleció. El 16 de mayo venía él trasladándose en el Metrobús y él regularmente hace el transbordo en la estación Nuevo León. En la estación Nuevo León se baja. Bueno, el Metrobús, como ya era el último Metrobús, tenía el problema de que pues por la prisa, ya que regularmente siempre son al final las corridas, el Metrobús quedó un poco despegado del andén. Mi hijo lo que hace es ayudarle a su novia a brincar y obviamente cuando él brinca ya no le da tiempo de hacerlo. Bueno, brinca pero no le da tiempo de sacar la pierna al brincar, pues uno queda con una pierna atrás, la pierna de atrás se le quedó atorada y el Metrobús cierra, avanza y es donde ocurre el accidente que le costó la vida. Los días siguen pasando y además de la pena por superar la muerte de su hijo, la familia Díaz Granados ha tenido que pasar por todo un proceso legal para poder tener derecho a la indemnización por lo ocurrido en el accidente de su hijo. El operador de la unidad pagó 70,000 pesos de fianza para seguir el proceso en libertad. Solicitud de acceso a la información pública, folio 031 70 000 29 315. Se solicitaron detalles sobre las pólizas de seguro del Metrobús. La dependencia respondió lo siguiente.
El Metrobús cuenta con el servicio de aseguramiento múltiple empresarial Todo Riesgo a Primer Riesgo, contratado con la aseguradora Grupo Mexicano de Seguros S.A.D.C.B. por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. La cobertura básica de la póliza incluye todo bien a todo riesgo de pérdida y o daño a bienes propiedad del asegurado o propiedad de terceros, que tenga bajo su responsabilidad o custodia. Asimismo, se cubre la responsabilidad civil que se refiere a la indemnización de los daños y consecuencialmente los perjuicios y daño moral que el asegurado cause a terceros, por los que deba responder conforme a la legislación civil vigente en los Estados Unidos mexicanos. El límite de responsabilidad o suma asegurada para la sección de responsabilidad civil es de 4 millones de pesos por evento u ocurrencia a valor de reposición a primer riesgo. Es necesario aclarar que esta póliza a la que hacen referencia solo cubre lo ocurrido en las estaciones y terminales del Metrobús. Los incidentes a bordo de las unidades dependen de otros seguros, contratados por los corredores particulares que prestan el servicio de las unidades. La respuesta incluyó también un ejemplo de la póliza de los transportistas, cuya prima tiene un costo de 15,989 pesos con 42 centavos y cubre daños materiales por 1,869,430 pesos, responsabilidad civil por 4,200,000 pesos, así como una cláusula adicional de asistencia que incluye asistencia jurídica también por 4,200,000 pesos. Cubre una prima por gastos médicos a ocupantes y conductor por 75,000 pesos y responsabilidad civil viajero por 3,160 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En los 10 años de existencia, el Metrobús reconoce 535 accidentes en los que se han involucrado sus unidades o instalaciones, siendo 2011 el año con el número más alto de percances, con 81. Y en los primeros 5 meses del 2015 habían ocurrido ya 30 percances. Pero no es ni el metro ni el Metrobús los sistemas de transporte con el mayor registro de siniestros. Solicitud de acceso a la información pública, folios 01065 00 1026 15, 01065 00 11 29 15 y 01106 5001 13015, con atención a la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal. Se le pidió detallar el número de accidentes registrados en los vehículos a su cargo, como son microbuses, combis, taxis y rutas concesionadas. Sin embargo, la respuesta solo se limitó a recordar el artículo 110 de la Ley de Movilidad, que exige a los concesionarios contar con un seguro con protección a los usuarios en caso de accidente. No dio cifras de accidentes ni cuánto se ha tenido que pagar por pólizas en los últimos 10 años. En el Distrito Federal, por ejemplo, estamos hablando de que son aproximadamente 4,500 accidentes los que ocurren por transporte público, siendo 8 de cada 10 accidentes en transporte público las camionetas de pasajeros y los camiones de pasajeros, sobre todo los primeros. Por darte alguna cifra un poco más específica, en 2013, que es el año más reciente de los datos, 2,835 accidentes ocurrieron por el transporte de camionetas de pasajeros y 969 accidentes en camiones urbanos de pasajeros. Son unidades que llegan a tener un promedio de vida de 17 años, cuando en realidad su vida útil, con un uso constante como el de transporte público, es de apenas 5 años. Justamente, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes cuenta con perfiles estatales sobre la seguridad vial. De 2009 a 2013, en el Distrito Federal, los vehículos de transporte de pasajeros incrementaron el número de accidentes en los que se vieron involucrados, de 2,226 a 4,635, aunque de 2012 a 2013 hubo un ligero descenso de 4,764. Si nos vamos al desglose por tipo de unidad, son las camionetas de pasajeros las que han tenido un aumento significativo en la incidencia de accidentes, pasando de 803 en 2009 a 2,835 en 2013. Un incremento de 248%. Ellos también están obligados a tener un seguro que incluya la reparación a daños a terceros. El que te protege de todo, hasta 13,000 pesos. El de cobertura amplia. Pues según esto de compañeros que han ocupado el seguro, sí te responden. Siempre y cuando tengamos la culpa, pues sí te tienen por qué responder, ¿no?
A nivel nacional se tiene un padrón vehicular de casi 9,5 millones de vehículos dedicados al transporte de pasajeros. El seguro es un tema obligatorio para atender a los afectados por un accidente. 75% de los accidentes que generan los transportes de pasajeros son por colisiones o atropellos, pero sobre todo el dato es que el 60% de los muertos involucrados con un transporte de pasajeros son peatones. Entonces es fundamental considerar la prioridad, por un lado, de estos transportes, pero por otro también la problemática que se tiene al poder circular y al poder convivir con todo el entorno, peatones, motociclistas, ciclistas, automóviles, ¿no? En lo referente al costo por accidentes en el caso de autobuses urbanos, el costo promedio por daños materiales es de 11,623 pesos y por gastos médicos de 7,369. En el caso de vehículos colectivos o combis es de 19,500 pesos y gastos médicos por 6,648 pesos. Los microbuses pagan 18,000 pesos en promedio por daños y gastos médicos por 5,500 pesos. Los taxis, 9,494 por daños materiales y 5,135 pesos por gastos a ocupantes en promedio. El costo que esto representa, estamos hablando que va entre el 1.3 y hasta 3.7% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se pierden cada año a consecuencia de los incidentes viales. De manera precisa, en el transporte público no se ha hecho un cálculo. Al fin de cuentas, esto es una estimación. ¿Por qué? Porque no se cuentan con los datos precisos de que a cada persona que tuvo que recibir alguna atención médica, cuánto fue lo que le costó. Lo importante es prevenir los accidentes. La capacitación de los choferes y la actualización del parque vehicular son puntos esenciales para disminuir el número de percances. Quienes han pasado por experiencias personales han creado grupos para concientizar a ciudadanos y transportistas. Protocolo de seguridad Irving, en el que se apliquen medidas. Una, la más importante que considero es que haya un dispositivo electrónico que inhiba que el Metrobús avance hasta que no se cerciore que esté libre de obstáculos la puerta, ¿no? Porque pues, en muchas ocasiones las puertas tienen... Va avanzando el tren y van bolsas o van manos o van brazos afuera de la unidad, ¿no? Viajar en cualquier vehículo implica un riesgo, pero al hacerlo en transporte público, debes saber que cualquier accidente que sufra, un simple esguince o una torcedura debe ser atendida por el seguro que el operador está obligado a contratar. Ya sean concesiones o transporte a cargo de gobiernos estatales, la seguridad de pasajeros y peatones debe ser la prioridad. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.